Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. En el día de hoy me acompaña el señor Pablo Marini, que yo sé que ese nombre le suena a mucha gente. Los que leemos muchísimo de la liturgia, conocemos un libro que se llama El Drama Litúrgico. Si usted está mucho envuelto, ¿verdad? Mucho envuelto, está bastante envuelto en lo que es la liturgia tradicional. Es un libro que para mí es casi un clásico. La primera vez que me hablaron del libro, pues me fascinó. Pero hoy no vamos a hablar de ese libro, vamos a hablar de otro libro que se llama Redimidos, que yo lo tengo aquí, que el señor Pablo tuvo la gentileza de regalármelo. Es un libro bastante grande, muy bien hecho, bello y hermoso, de verdad que sí. Se trata de la pasión de Cristo, inspirado en la película de Mel Gibson. Pero yo leyendo el libro, honestamente, esto es todo el plan de salvación, completamente desmenuzado, con mucha profundidad, con mucha calma, tiene tablas, tiene apéndices, tiene fotos, tiene una línea de tiempo que no tiene. El libro es espectacular. Así que hoy vamos a estar hablando de eso y van a poder conocer un poquitito mejor al señor Pablo Marini si no lo conocen. Así que yo quisiera pues darle la bienvenida de una manera oficial ya aquí al programa Conoce, Ama y Vive tu Fe al señor Pablo. Bienvenido, ¿cómo está? Bien, gracias Luis. Yo encantado de estar aquí en este espacio en donde yo ya he visto antes varios programas tuyos y donde invitas a mucha gente que está realmente preocupada por el tema de la iglesia y de cierta crisis, ¿no es cierto?, que sabemos que está. Y bueno, y gente además, he visto gente muy preparada, gente que realmente ama la iglesia y que ama la fe y por eso, y la conoce bien, y por eso la ama. Y entonces, bueno, encantado entonces de estar aquí y realmente, ya te digo, siempre he visto tus programas y bueno, te felicito también por eso porque es un trabajo de divulgación impresionante, ¿no?, que haces. Gracias, no, sí, el Señor nos ha dado fuerza, porque la gente piensa que es fácil, pero no lo es, no lo es, y uno con familia y todo, ¿verdad? Pero ahí vamos, se lo agradezco de verdad, y yo sé que lo que usted hace igual, porque es mucho la búsqueda, la investigación que hay que hacer, y bueno, de eso vamos a estar hablando hoy. Y pues antes de comenzar, yo quisiera que rezáramos un Ave María en latín, como siempre hacemos, para que Nuestra Señora, nuestra Reina, le ilumine al señor Pablo hoy, que los labios estén completamente guiados por el Señor, para que Él nos comparta lo que el Señor quiere que cada uno de los que van a estar viendo este video quiera, ¿verdad? El Señor quiere que escuchen y se enteren también de este gran libro que puede cambiarle sus vidas. Y pues esta oración la vamos a hacer en nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostra. Amén. Amén. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Amén. Excelente, señor Pablo. Voy a darle unos minutitos para que se presente. Obviamente ya creo que con lo que le dije a la audiencia que usted es autor, escritor, pero no sé qué más, ¿verdad? Que los estudios que tenga, a qué se ha dedicado, brevemente para que las personas lo puedan conocer, ¿verdad? ¿Quién es Pablo Marini? Tengo 67 años, casado, hace 40 años, 8 hijos. He sido profesor universitario básicamente más de 30 años. He dictado las materias de formación, teología, filosofía y ética, en muchas carreras de las universidades donde estuve. He tenido más o menos más de 6.000 alumnos, porque eran muchos cursos siempre los que tenía, porque eran las materias, es decir, son materias que en realidad están en distintas carreras, independientemente de que uno estudie otra carrera, pero como son universidades católicas, en general incluyen en la currícula, incluyen estas materias de formación, ¿no? Teología, filosofía y ética. Además, bueno, editor, también he estado a cargo de proyectos de libros de texto,
en la Argentina, tratando de que tengan orientación claramente católica. Eso ha sido en 2 oportunidades, en 2 proyectos diferentes. También he tenido cargos de gestión educativa, he sido director de acá lo que se llama nivel secundario en 2 colegios diferentes. También ha sido una muy linda experiencia, pero bueno, básicamente dedicado a la docencia, a lo editorial, y también, bueno, corrector literario. He estado a cargo de distintos proyectos para libros de terceros y bueno, básicamente eso, ¿no es cierto? En este momento ya jubilado, pero sigo, digamos, dando conferencias, charlas en distintos lugares, en distintas casas, en empresas, en colegios. Así que bueno, en realidad en una etapa bastante tranquila, por así decir, pero al mismo tiempo enriquecedora, porque bueno, este libro lo acabo de terminar el año pasado, en noviembre del 2024. Tardé un año más o menos en hacerlo, pero es fruto más o menos maduro de una cantidad de charlas que he dado a través de 20 años, desde que se estrenó la película de La Pasión de Cristo de Mel Gibson allá por marzo de 2004, acá en la Argentina. Exacto. No, y me parece, eso quería hablar. Todos sabemos, creo, hay católicos, yo creo que la mayoría de los católicos han visto la película. El que no la haya visto tiene que verla. Pero que es mucho más que una película. Eso yo quiero que nos hable de eso un poquitito, porque definitivamente, ok, Mel Gibson no será un santo, han habido muchas noticias de él, buenas y malas, hay que orar mucho por él. Ahora, definitivamente el actor que hace del papel de Cristo, ese muchacho, yo tuve la oportunidad de conocerlo en persona. Jim Caviezel es un hombre que sí se ve que es genuino, quiere vivir la fe, y pues, ¿verdad? Está caminando ese camino, ¿verdad? Yo no estoy diciendo que Mel Gibson no, ¿verdad? Pero tiene sus altos y bajos, aunque también hay mucha cosa que se dice que no es cierta de él, porque Hollywood lo odia, Hollywood lo detesta, y el demonio también, porque él ha dejado en la película de La Pasión, algo que yo sé que usted nos puede hablar con más detalle. Es como cuando uno deja una carta o un libro, por ejemplo, que permanece. Entonces, él ha dejado algo con esta película. Después de La Pasión de Cristo han venido otras series por ahí protestantes y qué sé yo, pero no, nadie llega a lo que Mel Gibson logró realizar. No. Y pues, ¿por qué se inspiró, señor Pablo, porque el libro, pues uno pensaría que es solo de la película, pero quisiera que nos hablara de eso. Se llama, para que sepa la audiencia, se llama Redimidos. Aquí lo tengo, yo voy a colocar una foto en la pantalla. Redimidos, y dice un itinerario a través de la pasión de Cristo de Mel Gibson. Ok, ¿de qué se trata entonces? Porque, digamos, Mel Gibson cumple una verdadera misión con esta película, a la que yo califico de la mejor película católica de toda la historia del cine, y además la más católica entre las católicas. Totalmente. O sea, no es exactamente lo mismo, porque uno podría decir, bueno, es la mejor película católica en términos cinematográficos, en términos de actuaciones, de lo que significa la iluminación, el vestuario, la música, la utilización del lenguaje arcaico. Notablemente ha constituido una verdadera obra de arte. Pero no solo eso, sino que se ha constituido también en la mejor, en la más católica entre todas las católicas. ¿Por qué? Por la transmisión de la verdad teológica, de las verdades teológicas que hay detrás de todas estas escenas. Es decir, extraordinariamente asesorado por una cantidad de sacerdotes de buena línea, de fe católica, Gibson ha podido plasmar su propia fe católica, que por supuesto, como
tú has dicho, no es que vamos a canonizar a Mel Gibson ni es Sam Mel, pero lo que sí es que él ha filmado desde un corazón católico esta película. A diferencia, y hago esa distinción en el libro, de otras películas que son respetuosas, que no estoy hablando de aquellas que por supuesto son blasfemas, heréticas y que de ninguna manera tienen que ver con un sentido católico de la cuestión, sino aquellas películas que, siendo respetuosas, fueron hechas de alguna manera profesionalmente y se nota. Es decir, el director, un buen director, por ejemplo, Nicolas Ray, de Rey de Reyes, en 1961, es un director en ese momento, un director importante, un director serio, alguien con capacidad sin duda profesional, pero no pueden lo que logró Gibson en cuanto a una proyección profundamente católica y las expresiones visuales y cinematográficas profundamente católicas que pudo lograr Mel Gibson desde un corazón profundamente católico, totalmente católico, porque eso se nota claramente en los dos personajes principales, por supuesto. Jesús, interpretado por Jim Caviezel, que como has dicho, tiene un compromiso muy importante con el tema católico y con la fe católica, y la Virgen María, cuya interpretación por parte de Maya Morgenstern, que es una actriz rumana de origen judío, ha sido extraordinaria. No existe, y mirá, Luis, que hay muchas películas sobre Jesús y sobre la Virgen, pero no existe nada comparable a lo que ha hecho Maya Morgenstern en esta película. Se considera que hay aproximadamente, para que te des una idea, unas 160 películas que hacen referencia a Jesús, de manera directa o indirecta, en donde Jesús puede ser un personaje lateral, como fue, por ejemplo, aunque es importante, pero es lateral, en la película Ben-Hur, con Charlton Heston, en 1959. Hay 160 películas, de las cuales la mitad aproximadamente están realizadas en el cine mudo y la otra mitad, obviamente, en el cine sonoro. Y yo no las he visto todas, obviamente, tampoco, pero resulta que nos encontramos y casi con seguridad con que no hay una interpretación de la Virgen María en los términos de la teología católica implicada, como es la de la interpretación de Maya Morgenstern en La Pasión de Cristo. Especialmente porque el tema, digamos, nuclear de la Virgen en este caso es la famosa Madre Corredentora. Es la Madre Corredentora. Sin ser una definición dogmática, sabemos que no está definido dogmáticamente, sin embargo, la expresión teológica de esto a lo largo de todo el film es notable, impresionante. Y eso es parte de la profundidad teológica católica y del éxito, además, que ha tenido la película, porque ha mostrado una Virgen desde una perspectiva que nadie se había atrevido a mostrar con esa profundidad. Totalmente, ¿no? Y la fuerza que le da él a la Santísima Virgen María, que muestra que es esa Virgen la que nosotros creemos. No es ni la bobita esta que no dice nada. No, ¿sabes? Esa es la Virgen fuerte, como la muestran en la película. Ahora, quería hacerle una pregunta, señor Pablo. Yo recuerdo cuando salió la película por primera vez, yo les llamo los sola escritura, los protestantes, criticaron mucho la película, porque la película literalmente no tan solo sigue el relato bíblico, sino que, como usted muy bien dijo, sigue la tradición y el magisterio de la iglesia católica. Entonces vemos escenas como cuando María está limpiando la sangre después de la flagelación. Vemos escenas también donde el Señor cae y es básicamente por ella que se levanta. Y no es que no está diciendo que el Señor no tiene fuerza, sino que es que ambos van juntos, el papel corredentor de ella. Y hay distintas escenas así que se ven en la película,
O cuando está en Getsemaní, aplasta la cabeza de la serpiente al principio de la película. Esa escena es muy buena. Ese es Jesús. Ahí Jesús. Ese es Jesús. ¿No? Sí, entonces todo esto, pues, los evangélicos decían, pero ¿dónde está eso en la Biblia? Entonces ahí eso me pareció muy bueno de Mel Gibson. ¿Qué me puede decir de eso? De esa parte. Bueno, ahí seamos justos con nuestros hermanos protestantes en este sentido. Es cierto, es totalmente cierto lo que está diciendo Luis respecto a que hubo escenas que molestaron en el mundo protestante. Pero a Gibson le pasó lo siguiente. La película fue muy atacada ya al comienzo, antes de ser estrenada, porque se le robó literalmente, y esto es literal, se le robó un script, un guión, borrador a la productora Icon, y en base a ese guión borrador se empezó a opinar que la película era antisemita y hubo toda una campaña impresionante en contra, provocada, por supuesto, dirigida por el New York Times, también por esta asociación de la Liga de Defensa Judía, pero la cuestión que hubo una campaña muy dura, donde Gibson tuvo muchísimos obstáculos y además provocó que nadie quisiera en principio distribuirle la película. Con lo cual se encontraba con un problema gravísimo, porque si nadie en Estados Unidos le distribuía la película, iba a ser un fracaso absoluto. Y también provocó un resquemor y provocó chisporroteos con la Conferencia Episcopal de Estados Unidos, que es muy sensible, por supuesto, a este tema de la relación con el pueblo, ¿no?, de Israel. Entonces, Gibson inteligentemente hizo otra cosa, tomó los trailers, de estos anticipos de películas, y empezó a pasarlos en distintos ámbitos, incluso protestantes. Sí, eso es verdad. Y las reacciones fueron muy buenas. Es decir, es cierto, como tú dices, que algunas escenas eran demasiada Virgen María para los protestantes. Y después te voy a contar una anécdota muy graciosa. Pero lo cierto es que en general la reacción fue bastante buena y el clima empezó a cambiar radicalmente con respecto a la película, lo cual permitió revertir notablemente esta campaña en contra, y además generó una expectativa, por esa cosa media rara que tenemos los humanos, de que lo prohibido atrae, o que lo cuestionado atrae, y entonces resulta que en las primeras semanas del estreno fue un aluvión de gente increíble, como pocas veces se había visto, más teniendo en cuenta que la película había sido calificada como restrictiva para menores de 18 años si no venían acompañados por los adultos. Así que la cosa venía muy complicada y sin embargo Gibson inteligentemente pudo revertir toda esa situación. Lo que te decía respecto a los protestantes es que hubo protestantes, para que te des una idea de cómo es el tema de la Virgen María, de la teología de la Virgen María en el mundo protestante, que tijeretearon la película para sacarle todas las escenas donde estaba la Virgen. Especialmente, por supuesto, las escenas donde la Virgen tenía algún tipo de contacto con la sangre de Cristo. Por ejemplo, esa escena que has señalado, donde María recoge con los paños que le había regalado Claudia, que le había entregado Claudia Prócula, la mujer de Pilato, recoge la sangre junto con María Magdalena, o la escena impresionante donde María se acerca a los pies de la cruz y justamente besa los pies de su hijo y queda con los labios manchados de sangre, lo cual fue demasiado para algunos de nuestros amigos protestantes que, insisto, tijeretearon algunas partes. Pero curiosamente,
hay protestantes que se convirtieron, no necesariamente por la película, pero sí se han convertido a la Iglesia Católica, que después confiesan que habían hecho esa especie de censura, de cortes de partes de la película y que de alguna manera se reían de lo que era esa especie de prevención que tienen con la Virgen y que de alguna manera no siguen el consejo de Newman, del famoso cardenal Newman, que convertido del anglicanismo, decía, los protestantes que no tienen a la madre, de alguna manera también pierden al hijo, ¿no? Es muy interesante lo que dice Newman al respecto. Pero bueno... Y los beneficios que hubieron, porque sabemos que hay testimonios de la película. Luego que la película esté estrenada en Estados Unidos y en el mundo, que es una de las más taquilleras de la historia también, está en esa lista. Es increíble las historias de gente. Es increíble las historias que hay, historias de gente que básicamente yo traté de encontrar, yo siempre en el libro traté de ser muy serio respecto a esto y traté de encontrar testimonios concretos respecto a gente que, bueno, se contaba que había una persona que había salido del cine y se fue a la comisaría a confesar un crimen, ¿no? Pero lo que sí es cierto, lo que sí está totalmente verificado, es que primero que la gente salía totalmente abrumada del cine, en silencio, con los ojos llenos de lágrimas, además de que se había quedado 5 minutos atornillado a la butaca de cine después de que se terminan todos los créditos, o sea, después de que se termina todo, que pasan todos los títulos, todos los créditos de quienes intervinieron en la película, el copyright 2004, Icon Production, todo. Una vez que terminaba todo, la gente se quedaba atornillada en silencio o sollozando en el cine. Eso he sido testigo yo, además de que yo era uno de los que estaba sollozando también, ¿no? Pero impresionante eso. Y además después hubo gente, sin duda eso sí, totalmente confirmado, que cuando venían estos reporteros, los periodistas, los noteros, como lo decimos acá en la Argentina, con su micrófono, lo apartaban, ¿no es cierto?, con un gesto así como diciendo, no, ahora no te puedo hablar, no te puedo decir nada, y preguntaban dónde había una iglesia para ir a confesarse. Eso es absolutamente cierto. Eso fue así y con muchas personas les pasó. A nosotros, lo que cuento en el libro, es que nosotros éramos todos unos conocidos que habíamos llegado por casualidad al mismo cine, ahí en la zona norte del Gran Buenos Aires, de acá, de una zona de acá por Buenos Aires. Habíamos llegado, todos nos metimos en el cine un poco así entusiasmados, todo el mundo con ganas de ver la película, bueno, qué sé yo, y comentando, ¿no es cierto?, qué es lo que sabía cada uno, mandándose la parte un poco, bueno, sí, pero vos lo conocés al actor, a Mónica Bellucci, ¿la conocés? Bueno, todo el mundo así, ¿no? 2 horas y pico después, esas 20 personas que nos conocíamos todos, no podíamos ni hablar. Pero nos mirábamos, estábamos en el mismo hall de entrada del cine, del complejo de cine, nos mirábamos sin mirar, porque estábamos todos absolutamente abrumados por lo que habíamos visto. No habíamos podido todavía ni siquiera, creo, asimilar eso. Por eso yo digo que en realidad la película hay que verla solo. Totalmente. No, y usted hablando de eso, señor Pablo, usted hablando de eso, yo pienso aquí en la casa, nosotros a veces vemos películas de santos en familia y, ¿verdad? Y eso. Y ponemos palomitas y el juguito. Yo no puedo ver la Pasión de Cristo con palomitas de maíz. Es imposible. No, que no se puede. Es como que vamos a ver la Pasión y eso es, yo sé lo que viene y ok, nos sentamos y a pedirle perdón a Dios porque yo viendo la película eso es lo que estoy haciendo, pidiéndole al Señor que malo soy y todavía conociendo tu mensaje y sacrificio que hiciste por nosotros y todo lo que sucedió en tu vida.
todavía sigo siendo malo, o sea, te necesito, perdóname, o sea, esos son los sentimientos que uno siente, no es igual. Ahora, en el libro, algo que a mí me gustó, y te doy las gracias de que habérmelo regalado, porque ha sido una bendición, pero uno va página por página, tú vas como una línea de tiempo por la película, pero lo que me gusta que usted hizo aquí, cada escena, como hablábamos ahorita, hay cosas que están en la Biblia, hay cosas que son de magisterio, hay revelación privada también envuelta. Usted discute eso aquí. Oh, es un manjar. Cita a los padres de la iglesia, los patrísticos, todo esto lo está citando aquí también. Cuéntenos un poco de eso, para que la gente sepa que pueden esperar si adquieren el libro, ¿verdad? Claro. Que van a estar leyendo, no es ver la película ahora en páginas, ¿verdad? No, Es mucho más. Lo que ocurrió es que incluso más que nada por inspiración también de un amigo que hizo una primera crítica muy interesante, pero una crítica desde su punto de vista por una persona que sabía de cine y que sabía de literatura, hizo una cosa muy interesante. Pero a partir de ahí yo dije, hay que hacer un análisis cinematográfico y un análisis teológico y separarlo. Y eso yo lo expresé en una charla de 2 horas, pero que yo podría hablar 6 horas de la película sin problema, pero se iba en una charla de 2 horas aproximadamente, pasando partes de segmentos en segundos de la película que mostraban lo que yo iba expresando desde un punto de vista cinematográfico o desde un punto de vista teológico. Y eso lo hice durante muchos años y fui invitado a distintas casas y a distintas empresas y colegios a dictar esta especie de charla, de conferencia. Y entonces un día dije, bueno, esto mismo lo que hay que hacer es transformarlo en un libro, pero con esas características, unas características muy especiales que tienen que ver con un libro de lujo, porque es un libro que yo quería propiamente, no solo que se regalara, sino que quedara en las casas como una especie de legado a través de las distintas generaciones si es posible. Y por eso tenía que ser un libro de tapa dura, bien hecho, cosido, con papel de ilustración y bueno, todo eso. Pero lo cierto es que al meterme a investigar esto, ¿no? Claro, lo de la charla quedó porque esto se transformó. Al principio yo decía, bueno, haremos un libro de 128 páginas. Al final terminó en un libro de 324 con 115 recuadros laterales que explicitan una cantidad de temas laterales e importantes que tienen que ver con las implicancias teológicas que trae la película. Así que, además de explicar desde un punto de vista cinematográfico técnico, así que tuve que estudiar cine, por así decir, tuve que empaparme en los términos técnicos de lo que es el lenguaje cinematográfico para poder entender mucho mejor la cosa. Y efectivamente me pasó que, por ejemplo, investigando los personajes son muchísimo más ricos de los que yo planteé en su momento en esas charlas durante tantos años. Y entonces me encontré con esa riqueza fabulosa y además con una capacidad del director de Gibson notable para definir en poco tiempo, con pocos minutos en escena, a los distintos personajes, porque hay que tener capacidad para eso. Piensen ustedes que Sefirelli en Jesús de Nazaret es una miniserie de 6 horas 20 minutos, o sea, 3 veces 3 pasiones, o sea, son 3 pasiones, 3 películas de la pasión en una miniserie. Entonces, él tenía tiempo para definir personajes, pero Gibson utilizó primero un rango de tiempo temporal de 18 horas, o sea, desde el Huerto de los Olivos hasta la piedad, lo que sería el descendimiento de la cruz, son unas 17, 18 horas aproximadamente. Entonces tenía un rango de tiempo mucho más acotado y además, obviamente, la película no podía ser más de lo que hoy soporta más o menos la gente, que son 2 horas aproximadamente. Entonces,
hay una cantidad de limitaciones muy interesantes que Gibson ha sorteado de manera maravillosa. La cantidad de defectos que tienen las películas anteriores y que Gibson ha eludido el problema. Por ejemplo, el personaje de Satanás, un personaje que es tan ridiculizado muchas veces, por supuesto, por Hollywood espantosamente, pero además que tampoco queda bien resuelto en muchas películas en donde aparece películas serias sobre Jesús, donde a veces los directores lo ven tan complicado el tema, de hecho Zeffirelli ni siquiera lo incluye, que ponen una voz en off, o sea, lo que se llama una voz en off, o sea, una voz que se escucha en lo alto o en lo bajo, porque es Satanás el que habla, ¿no? Y que plantea, por ejemplo, el episodio de las tentaciones. Pero Gibson, de una manera increíble, brillante, con una genialidad artística fabulosa, nos arma un Satanás presente porque tiene que ser el antagonista de Cristo y de María. Claro, y está en toda la película. Está en toda la película, en casi muchas de las escenas. Sin aparecer tanto, porque aparece 9 veces nada más. Sí. Hay 9 apariciones de Satanás. Pero, y justamente se discutió, ¿tiene que aparecer más? Y entonces no, Gibson inteligentemente dijo, no, más puede ser demasiado. Demasiado, sí. No, puede ser cansador. Puede perder eficacia en la aparición. Hay una cantidad de detalles que están todos en el libro. Oye, y hablando de Satanás, esa inspiración, porque creo que es una mujer, ¿no? La que hace de Satanás, Rosalinda, pero entonces tiene los pies parecen como un animal cuando enseñan los pies. Es interesante, ¿no? Los pies de ¿cómo se llama? De cabro o de cabro, sí, ¿cómo se dice? De cabrito, no, como de bestia, sí, es como de bestia, pero... Sí. Los pies son una especie digamos, de pezuña dividida en 2. Eso, no tiene cabello, se ve extraño, ya, es raro. Bueno, a la mujer la pelan, le depilan las cejas y le ponen voz de varón. Una voz de varón, no obviamente de voz grave, sino una voz media extraña también, media ambigua, media andrógina, ¿no? Porque esa es un poco también la idea. Satanás, incluso como ángel caído, entonces su sexualidad está de alguna manera indefinida, ¿no? Porque Satanás engaña, porque Satanás tiene que de alguna manera disimular, engañar, ¿no? No tiene que mostrarse abiertamente. De hecho, se muestra abiertamente solo en la escena de su derrota total, después de la muerte de Cristo, cuando reconoce que se ha producido la redención, y entonces grita todo su odio desde el infierno, ¿no? Desde ese lugar lleno de muerte y carroña, ¿no? Y totalmente estéril, con un suelo totalmente seco y estéril. No, notable las expresiones cinematográficas, visuales, que tienen esto, y que le da realmente un tono de enorme importancia, sin caer, por supuesto, en escenas de terror, salvo, podríamos decir, cuando no se priva de presentar lo horrible de lo satánico, cuando uno de los demonios se le aparece cuando Judas está abajo del puente, y se le aparece, entonces sale de la pared un ser horrible, espantoso, que empieza a acosarlo, igual que los niños esos que después transforman sus cándidos y delicados rostros en rostros de pesadilla, ¿no? Sí, esos niños son horribles. Es todo muy interesante la resolución cinematográfica sin caer en ninguna ridiculez, porque lo que hay que entender es que este tipo de películas son películas muy riesgosas, muy riesgosas. Por ejemplo, la gente discutía o le cuestionaba a Gibson diciendo, pero ¿cómo? No mostró, cuando lo van a detener, no mostró a los soldados que se caen para atrás cuando él dice, yo soy. Que obviamente
En ese yo soy está afirmando, está diciendo el nombre de Dios, por supuesto. Para los judíos el yo soy es un nombre absolutamente representativo de la divinidad. Entonces, pero ¿cuál es el tema ahí? Estamos hablando del riesgo que corre un director al hacer que unas personas se caigan para atrás. Y si eso provoca que en el cine alguien largue una carcajada, se rompe absolutamente todo el clima dramático que acaba de construir de manera notable durante toda esa escena del huerto, que les aviso que está considerada por muchos críticos como la mejor escena de toda la película. Ay, sí, totalmente. A mí me fascina también. Muy bella. No, y otra cosa que quería, antes de que no se nos vaya el tiempo sin hablar de esto, la Eucaristía. Porque también el tema, tenemos a María, ya hablamos de María, hablamos del demonio, y es importante el demonio en la película porque hoy en día hay gente que incluso cristianos que piensan que el demonio es simplemente una referencia al mal. El demonio existe, es una persona, era un ángel, ¿verdad? Bueno, ya todo eso lo sabemos, pero la Eucaristía también creo que eso, o sea, cuando vemos, ahí utiliza el evangelista San Juan, ahí ya vemos como un cambio en la historia, vemos a San Juan mirando la cruz y vienen y enseñan la parte cuando están en la última cena y luego muestran de nuevo la cruz y así siguen, ¿verdad? Y él hablándoles a ellos, esa parte es un catecismo increíble. Total. Porque en la película hay lo que se llama un trío de dolor, o sea, el dolor que tiene que ser expresado, que está siendo expresado, está como transportado por tres personajes fundamentales, que son la Virgen María, María Magdalena y San Juan. Ese trío de dolor está en una situación diferente respecto al conocimiento de lo que está ocurriendo. La única persona que en toda la película sabe exactamente lo que está pasando es la Virgen María. Por eso es la única que puede ver al demonio invisible. La única persona que se da cuenta de que el demonio está presente es la Virgen. Precisamente porque es la única que sabe exactamente todo lo que está pasando. Entonces, tenemos en ese trío de dolor a la que sabe perfectamente todo lo que está pasando, a la persona lúcida. Después tenemos a María Magdalena que no sabe lo que está pasando exactamente. Por eso su arrebato emotivo, que tiene que ser de alguna manera calmado por el milagro de la cruz en suspenso, cuando la cruz queda en el aire, y entonces es una especie de remanso para la pobre María Magdalena, que en esa situación de alteración de su ánimo puede llegar a tener el riesgo de pérdida de la fe. Entonces Cristo, que siempre está mirando al otro, otra clave para entender la película, el tema de las miradas, y Cristo que siempre mira a los demás, nunca se mira a sí mismo, entonces se acuerda de María Magdalena y le regala, por así decir, ese tremendo milagro de la cruz en suspenso para que ella de alguna manera se le restablezca un cierto equilibrio emocional en peligro de amenazar la fe precisamente por el arrebato del dolor y del tremendo sufrimiento de la cual ella era testigo. Entonces ella no sabe muy bien lo que está pasando. Y el tercer personaje del trío de dolor es San Juan. ¿Y San Juan quién es? San Juan es el intérprete. San Juan es el que no sabe exactamente lo que está pasando, tampoco desconoce totalmente lo que está pasando, pero al mismo tiempo es el que empieza entonces a saber lo que está pasando. Por eso cuando aparece todo el tema de la misa, o mejor dicho, de la última cena, el Calvario y la Santa Misa, entonces ese es la triple identificación que brillantemente hace Gibson, que nadie hizo en toda la historia del cine, y que lo hace precisamente con esos flashbacks espectaculares donde identifica lo que está pasando en el Calvario con lo que había sido anticipado sacramentalmente en la última cena. Y entonces
San Juan aparece siendo el intérprete, el exégeta de lo que está pasando en el Calvario. Por eso en un momento él se incorpora y con una cara de convicción mucho mayor nos está haciendo entender que ha empezado a entender todo lo que ha pasado y lo que está pasando en el Calvario. Qué bien, qué bien. Ahora, señor Pablo, rapidito, en el libro, ¿verdad? Que lo tenemos aquí, voy a estar poniendo láminas ahorita en el video, pero usted toca, ya tenemos la teología, el magisterio. Ahora, hay ciertos aspectos, usted habló ahorita mismo, por ejemplo, del milagro que Jesús le concede a María Magdalena y otras cosas más que vemos en la película. Algunas también fueron por revelación privada. Yo creo que Mel Gibson pues, fue también muy prudente en eso porque hay muchísimas revelaciones privadas y no todos los, ¿verdad? Katarina Emmerich y otros a veces veían ciertas cosas distintas, aunque era el mismo mensaje, ¿no? ¿Qué nos puede decir de eso también? Porque pues eso para mí es interesante, que él como hombre, director y eso haya decidido irse también con la revelación privada. Sí, por un lado, el tema, es decir, ese milagro que da a María, que de alguna manera le brinda a María Magdalena, que aparece obviamente como la única que se da cuenta ahí que está pasando eso, ¿no? Es muy interesante. Eso también es un descanso para el propio espectador, porque recuerden que el buen director lo que tiene que hacer es hacer una inmersión, que el espectador haga una inmersión en la película, que el espectador pueda superar el obstáculo psicológico fabuloso que significa el decir, estoy sentado en la sala de cine en el siglo XXI viendo una película de Jesús. O sea, ese obstáculo psicológico tiene que ser atravesado y Gibson brillantemente permite eso, de que la película sea atravesada y entonces que se viva una verdadera experiencia. Por eso la gente termina llorando en el cine. Porque lo que ya está viendo no es una película, no es una mera película, como dijo usted al principio, sino que en realidad se trata de una experiencia. Lo que pasa es que está en una película, como dice Gibson. Gibson dice, yo quiero que la gente viva una experiencia, lo que pasa es que está en una película. Pero yo quiero que viva una experiencia. Y eso lo posibilita el hecho extraordinario de que Gibson nos demora en las escenas. Nos demora en las escenas. Es decir, una cosa es que yo vea los 27 segundos de la flagelación de Jesús de Nazaret, insisto, una película que dura 6 horas o una miniserie que dura 6 horas, pero la flagelación dura 27 segundos y 9 latigazos con un soldado romano que dice, bueno, es suficiente, chao, listo, y todo pasa muy rápido. Y otra cosa son los 9 minutos de la flagelación con casi 120 golpes que se pueden contar mediante un conteo imponente que el mismo Gibson hace hacer a los soldados en latín, ¿no? Con esa fuerza que tiene la expresión latina, ¿no? Y entonces uno, claro, en el primer minuto uno dice, ay, bueno, qué duro es esto. En el segundo minuto, sigue. Pero ya en el tercer minuto, en el cuarto minuto, en el quinto minuto, yo ya me voy metiendo en que voy reconociendo que ahí ya no hay un mero actor recibiendo golpes o siendo torturado, sino que es el mismo Cristo que se está entregando por nosotros. Y por eso la gente terminó llorando en el cine. Y después de la escena de la piedad, donde está esa Virgen María impresionante, que se queda mirando, perforando la cuarta pared, como se dice técnicamente, cinematográficamente, perforando la cuarta pared, mirando al espectador, entonces la gente ahí directamente, la catarata, ¿no? O sea, ya la gente lloraba en el cine, en silencio, y de alguna manera reconocía que esa virgen que ofrecía a su hijo en sacrificio, ¿no? Que está ofreciendo el padre y la madre, el padre, Dios Padre, y la madre que está ofreciendo a su propio hijo en sacrificio, porque como dice por ahí el Concilio Vaticano II, dice, ¿no es cierto?, la madre dando su consentimiento. Por eso dice el amén
ese famoso amén, que es parte de estas escenas donde claramente está la corredención. Ha comenzado, Señor, amén. Y no es un amén, bueno, ojalá sea así, amén, ojalá. No. Que sea como Dios dice, que se haga como Dios quiere. Ese es el amén de la Virgen. Bueno, esa Virgen de la última escena previa a la resurrección, ¿no? Donde en esa piedad dinámica, como la llamo yo, empieza a mirar a la cámara y empieza a mirar a los propios espectadores, es increíble, es impresionante, con una música increíble. Pero yendo a lo que me preguntaba respecto a las revelaciones privadas, por supuesto, es una de las fuentes que ha utilizado Gibson y que tienen que ver con esta increíble visionaria, mística, que ha sido Ana Catalina Emmerich, una campesina alemana del siglo XIX, que Cristo le mostraba cómo era la pasión. Por eso es La dolorosa pasión de nuestro Señor Jesucristo, es el libro en donde está expresado todos estos detalles, y la verdad que lo que ocurrió fue algo totalmente providencial, porque esto le cae en las manos a Gibson cuando Gibson estaba bastante desesperado con el tema, porque es tal la magnitud de la cantidad de libros, de investigaciones, de ilustraciones, de cuadros que hay, que no sabían por dónde empezar. Y cuando este libro le cae en las manos a Gibson, la verdad que Gibson dice, pero esto es maravilloso, esto es extraordinario. ¿Por qué? Porque la manera en que describe Ana Catalina Emmerich es una cantera inagotable de planos cinematográficos para cualquier director, y más para un director de la talla de Mel Gibson. Entonces, esto ha sido totalmente providencial, y además hay otra cosa muy importante. Ana Catalina Emmerich, las revelaciones de Ana Catalina Emmerich es lo que, así como tú has dicho, esta película es lo que nosotros pensamos que es la Virgen, que es Cristo, que es católica. Bueno, cuando uno lee a Ana Catalina Emmerich dice, esto es católico. Esto no es ninguna elucubración de ninguna enfermita por ahí que está dando vueltas. Esto es realmente como si Cristo le hubiera realmente mostrado visualmente lo que iba ocurriendo. Y así no solo eso, sino que además le detalla cada uno de los estados de ánimo de los protagonistas. Así que imagínate, Luis, lo que es para un director no solo tener el plano cinematográfico mudo, sino que además tiene los guiones, el diálogo, el estado anímico de cada uno al decirlo. Eso es fabuloso. Entonces, yo en ese sentido confío un poco en que esta nueva película que viene, que va a ser, es muy difícil, lo que tiene que hacer Mel Gibson acá, porque la vara está muy alta. Sin embargo, mi confianza está en que efectivamente se va a dejar guiar por las revelaciones de Ana Catalina Emmerich respecto a qué pasó después de entre la sepultura de Cristo, de nuestro Señor, y la resurrección, y qué pasó también después de la resurrección. Claro, yo creo que eso va a ser bastante orientativo, ¿no? Pero volviendo un poco a piensen que usó 39 detalles o planos cinematográficos están sacados de Ana Catalina Emmerich. 39, que están todos detallados en el libro, por supuesto, con página donde está indicado, ¿no? Sí, no, el libro está espectacular, señor Marín y señor Pablo. Le quería dar unos minutos. ¿Qué más pueden esperar a la audiencia cuando adquieran este libro? Aparte de que es precioso. Usted lo mencionó, el tipo de página, tiene láminas. Aquí, miren qué belleza. Miren qué belleza. O sea, es un libro que luce muy bien, tiene todo lo de la... Por ejemplo, aquí ahorita que estoy viendo a Pilato con Cristo, hay unas pinturas también clásicas, mostrando la misma escena. O sea, es todo histórico, teológico. Como yo le decía fuera del aire, sí, ok, está inspirado en la película, pero esto es la pasión. O sea, la pasión de Cristo.
Eso es lo que me agrada. ¿Qué más pueden esperar la audiencia cuando adquieran el libro? Lo que pasa es que hice una investigación que tiene que ver con aspectos de profundidad teológica e histórica. Por ejemplo, es brillante lo que han hecho los guionistas, y recuerden que Gibson es uno de los dos guionistas, el otro es Benedict Fitzgerald. Es brillante lo que han hecho en la precisión jurídica, por ejemplo, del diálogo entre los judíos y Pilato, entre Cristo y Pilato, entre Cristo y los judíos en el juicio. La precisión jurídica que hay ahí. Es decir, eso es notable. Es decir, realmente Gibson ha sido fiel porque hay una famosa anécdota que se cuenta que cuando le comenta a su padre, que ya murió en el 2018, creo, o en el 2020, en el 2020 me parece que murió el padre, con 101 años, una cosa así. Cuando le comenta al padre que iba a hacer una película sobre la pasión de Cristo, siempre tuvo la idea de la pasión, no tuvo la idea de hacer una película sobre Cristo entera con la nacimiento, vida pública, no, la pasión. Y entonces parece que el padre, muy emocionado, se levanta sin decir palabra, va a la biblioteca de la casa, saca un libro y se lo tira ahí adelante y le dice, ahí tienes el guión. Eran, por supuesto, los evangelios. Y es que efectivamente, contrariamente a lo que ha pasado en otras películas, también hechas seriamente, yo no digo que no han sido hechas con respeto, serias, pero que han caído en ridiculeces increíbles, inauditas. Por ejemplo, Rey de Reyes, una película que se suponía hecha seriamente, le ponen un abogado a Cristo en el juicio con Pilato. ¿Y quién es el abogado? El centurión. El centurión, el que dice después, verdaderamente este era el Hijo de Dios, cuando ve cómo muere, ¿no? Y todas las cosas que habían pasado en el momento de la muerte de Cristo. Ese es el abogado. Le ponen un abogado. ¿A quién se le ocurre hacer un disparate como ese? ¿No? Entonces, no, algo me gustó, señor Pablo, que mencionó usted, y esto es importante. Yo le digo a la audiencia, a veces no entendemos cómo rayos se enjuició Cristo, y creo que Mel Gibson lo logra hacer en tan pocos minutos. Logra presentar muy claramente la corrupción de los judíos y lamentablemente pues se lavó las manos, porque lo dice la palabra de Dios, Pilato, ¿sabe? Que viendo que sí era un hombre justo, que no debió haber sido crucificado por miedo a los judíos, por miedo a Roma también, pues dijo mejor que hagan lo que ellos quieren, ¿me entiendes? Y que vayan y lo crucifiquen. Y lo muestra muy, muy bien, porque a veces hay gente, yo recuerdo cuando yo más joven, que la gente a veces debatía, no, quienes mataron a Jesús fueron los romanos, y como que excusaban a los judíos. Y creo que Mel Gibson lo presentó extremadamente fiel a lo que realmente pasó. Perfecto. No le pudieron decir absolutamente nada, porque efectivamente lo que hizo Gibson es lo que ha enseñado la Iglesia durante 2000 años. Justamente, hoy hay gente que pretende disolver la cuestión para tratar de disculpar a los jerarcas judíos de la decisión de la condena de Cristo. Pues efectivamente, Gibson vuelve a poner en el centro también todo eso, pero atenti, pone en el centro el dolor y el sufrimiento, todos los elementos católicos que tiene. Cuando vos me preguntabas qué podría encontrar una persona acá, no solamente la descripción absolutamente técnica de la película desde el punto de vista cinematográfico, todos los logros que ha tenido desde el punto de vista cinematográfico que han sido brillantes, la descripción de los personajes principales, en donde, por ejemplo, está todo el problema de Pilato frente a la verdad, y todo el problema de Herodes frente a la verdad, y todo el problema de los judíos frente a la verdad. Es decir, es muy interesante cómo se puede penetrar en todas esas dimensiones muchísimo más ricas, ¿no? Que podemos extraer precisamente de la profundidad teológica con la que ha manejado Gibson la cuestión. No porque sea un Santo Tomás del cine, sino porque tuvo la humildad de hacerse asesorar por gente que sabe,
como el padre Fulco, que es el personaje que hablando 8 idiomas, entre los cuales el arameo y el hebreo, así como si nosotros habláramos acá español, resulta que este hombre es el que traduce todo el guión del inglés, lo pasa al arameo y al hebreo y al latín. Incluso con la característica graciosa de que usa un latín clásico, más, ¿cómo les podría decir? Más culto para las líneas de Claudia Prócula y de Pilato, y un latín mucho más vulgar, incluso con algunos insultos, por parte de los soldados romanos, porque efectivamente los soldados romanos que estaban en Palestina no eran originarios de Roma, precisamente, sino de las regiones que rodeaban a Judea. Entonces, todo eso está presente, ¿no? Pero además, ya les digo, el análisis que podemos hacer de los personajes y que tienen además sus implicancias teológicas, por ejemplo, qué pasa con la traición de Judas y en qué se diferencia de alguna manera de la traición, de las 3 negaciones de Pedro, y entonces la distinta situación, incluso anímica de los dos. Bueno, todo eso está recontraexplicado. Y además, los 5 puntos o 4 puntos fundamentales de profundidad teológica que son, como yo te digo, haber puesto de vuelta en el centro de la consideración de la salvación del hombre la pasión de Cristo, con lo que implica de dolor y sufrimiento y con lo que implica de participación por parte nuestra del dolor de Cristo, de cómo nosotros debemos de alguna manera de participar, de asimilarnos a ese dolor de la cruz y al sentido que puede tener las cruces con las cuales nosotros, el dolor tarde o temprano nos golpea por arriba, por abajo, por el costado, pero siempre de alguna manera nos llega en esta condición humana. Eso por un lado. Después la triple identificación, como dijimos, de la última cena con el Calvario y con la Santa Misa. Después, el asunto de la corredención de María. El tema del demonio como una presencia personal, una inteligente voluntad de poder, que de alguna manera tiene cierta influencia sobre los personajes. Y después el tema del papel del pueblo judío, al cual hago un análisis extenso de en qué significa este papel y que no tiene nada que ver con esta especie de visión diluida, políticamente correcta y hasta diría de alguna manera de cierta pleitesía que hay por parte de cierta jerarquía católica al mundo judío. Es decir, todo eso está ahí planteado claramente para que tengamos una visión católica de no solo de la película, sino también de la teología católica. Excelente, señor Pablo. ¿Dónde pueden comprar el libro las personas que nos están viendo? Yo había pasado unas... son librerías acá de Buenos Aires o de la zona de Buenos Aires, pero hay una página web que no te la cuenten, ¿no? Del padre Olivera. Del padre Javier Olivera Rabasi. Que creo que no tiene ningún problema en hacer envíos al exterior. Y también entre esas librerías, que después podemos dejar al pie acá, supongo que usted podrá colocarlo, Santiago Apóstol tampoco tiene problemas en hacer envíos al exterior, por supuesto con un costo adicional por el tema del envío, nada más. Pero bueno, ha tenido mucho impacto el libro. Hay una cosa muy interesante, que el libro ha resultado un excelente regalo, que yo lo pensé de esa manera, incluso como editor, pensé en el objeto libro y dije, esto también va a ser un libro que va a servir de regalo. Y efectivamente hay muchísima gente que me lo pide para regalar. Así que creo que está cumpliendo, digamos, con el objetivo, que es, por supuesto, acercar una mirada de la redención, del más grande acto de amor y de misericordia y de justicia que se ha hecho en toda la historia, ¿no es cierto?, acercar a la gente de una manera, me parece, atractiva,
a través de un transporte que es la pasión de Cristo de Mel Gibson, un verdadero regalo que nos ha hecho este hombre y al cual tenemos que agradecérselo enormemente, rezar por el alma de Mel Gibson. Él decía en un video que el evangelio era para todos, para ricos, para pobres, para sabios, para ignorantes, para chicos, para grandes. El evangelio es para todos. Y él decía, yo estoy a medio camino. Bueno, me gustaría que la gente, si pudiera echarse una oración por el alma de Mel Gibson para que él pueda completar esa otra mitad de camino que le falta, quizá acompañado de la mano de nuestro Señor y de la Virgen Santísima, ¿no? Amén, me encantaría, amén, excelente. Y que se pudiera acercar al libro y participar de alguna manera de la enorme alegría que tuve al hacerlo, porque es impresionante cómo te llena el corazón ver efectivamente todo lo que Cristo ha hecho por nosotros. El amor increíble de un hijo de Dios que se entrega por amor, primero al Padre y después por amor a los hombres para salvarlos. Excelente. Yo creo que la audiencia, y sé que están interesados, van a descubrir aún más del misterio de la pasión, de la redención y del amor que Dios tiene por nosotros, y va a ser catalítico para mejorar, para cambiar, para hacer otros Cristos vivos. Ojalá. Y que tomemos nuestra cruz como la tomó Él y le sigamos sin ningún miedo. Él nos va a dar la fuerza. Yo voy a colocar, como dijo ya el señor Marini, todos los enlaces van a estar en la descripción y en los comentarios van a estar en fijo para que puedan adquirir su copia de alguna u otra manera. Y yo les pido de una vez también las oraciones por el señor Pablo Marini, que también ha dejado un legado y sigue haciendo un legado inmenso para la Iglesia Católica. Que el Señor le dé salud, que proteja a su familia, que lo bendiga siempre. Y les pido también que compartan este video, que le dejen saber a otros que, oye, mira, existe este libro, deberías comprarlo, ¿sabes? Que le dejen saber a otros el trabajo que el señor Marini pues está haciendo, y que compartan, como dije ya, este video para que más personas se beneficien de eso. Señor Marini, le quiero dar las gracias por el tiempo, por todo lo que hace. Gracias por haber estado aquí conmigo. Para mí, como le dije ya fuera del aire, es un honor haberlo tenido aquí conmigo. Y gracias a ti, Luis, también. Sí, un placer. Con eso entonces nos vamos despidiendo. De verdad que los amamos en el amor de Cristo, como siempre decimos. Y Santa María, ora pro nobis. Santa María, ruega por nosotros. Que Dios me los bendiga. Bye bye. Gracias.